¿Qué podríamos decir de Italia? Podríamos hablar de su historia, podríamos hablar de su cultura, de sus famosos canales, de sus grandes ríos, de su conexión con el Mediterráneo. Podríamos destacar su gastronomía, reconocida en todo el mundo. Podríamos hablar de sus hermosas ciudades o de sus encantadoras zonas rurales. Podríamos hablar de su naturaleza, de sus majestuosas montañas, de su agricultura, de su destacada industria, de su legado en el arte, de su música. Podríamos decir que es antigua y moderna a la vez. Podríamos hablar de su importancia en el comercio global, siendo la octava economía mundial, porque Italia es todo eso y mucho más. Para empezar, vamos a hablar algunos datos generales del país de Italia. En primera instancia, Italia es un país europeo de más de 60 millones de habitantes, que posee costas con el mar Mediterráneo, posee fronteras terrestres con Francia, Suiza, Austria, Eslovenia y los estados de San Marino y Ciudad del Vaticano. Es la octava economía mundial, según su Producto Interno Bruto. Forma parte de la Unión Europea desde el año 1951, formando parte también de la actual eurozona, lo que quiere decir que el euro es su moneda oficial. A nivel comercial, Italia es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, mientras que del GATT lo es desde el 30 de mayo de 1950. Los productos que más exporta según datos de la OEC del 2019 son los medicamentos envasados con más de 25.000 millones de dólares, los automóviles con más de 15.000 millones de dólares, piezas de vehículos con más de 14.000 millones de dólares, petróleo refinado con más de 13.000 millones de dólares y las válvulas con más de 8.000 millones de dólares. Los mayores destinos de las exportaciones de Italia son los países de Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y España. En cuanto a sus importaciones, los productos que lideran la lista son el petróleo crudo, los automóviles y los medicamentos envasados, mayormente provenientes de Alemania, Francia, España y China. Bienvenidos a la exposición del grupo encargado de representar a Italia en esta feria virtual. Este equipo de trabajo está conformado por 5 miembros, estudiantes de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad Internacional de las Américas en Costa Rica. Los miembros de este equipo son Raquel Lucía Camacho Salmerón, Kendall Cordero Navarrete, Joan Fernando Piedra Mora, Juliana Mejía Brenes y María Vanessa Guerrero Carvajal. Esta exposición tiene como objetivo destacar el vínculo comercial que existe entre Costa Rica e Italia, la importancia de esta relación y asimismo exponer las grandes oportunidades que poseen los productos italianos en Costa Rica. Y es así que, siguiendo este objetivo, se eligieron 5 productos con los que se pretende exponer estas oportunidades. Contaremos un poco de la historia de cada uno de ellos, su importancia en el mercado italiano y el potencial que poseen en el mercado costarricense. Asimismo, se brindarán detalles técnicos como su clasificación arancelaria, la carga tributaria que poseen para ingresar al país, si los productos poseen alguna denominación de origen, el estimado del precio de venta que tendrían en el país y de qué manera podrían comercializarse. Esperamos disfruten de esta presentación y que sea una experiencia enriquecedora. Bien, en cuanto a la historia comercial de Italia y Costa Rica, es necesario recordar que tenemos un acuerdo con la Unión Europea, de la cual es parte Italia, por lo cual este se llama el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, el cual entró en vigencia para Costa Rica el 1 de octubre del 2013.
Este acuerdo trata de regular las relaciones entre Centroamérica y la Unión Europea en 3 ámbitos: diálogo político, cooperación y la creación de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y los países de Centroamérica. El pilar comercial del acuerdo tiene la particularidad de ser de aplicación de región a región, lo cual fortalece el proceso de integración económica de los países centroamericanos, fomenta las relaciones comerciales entre las regiones y permite posicionar a Centroamérica como destino clave para la inversión extranjera directa proveniente del continente europeo. El comercio entre la Unión Europea y Costa Rica creció en un promedio anual de 6.3%. Esto de pasar de 2.382 millones de dólares en el 2010 a 4.146 millones de dólares en 2019. Para verlo un poco en cuanto a exportaciones e importaciones, en exportaciones el valor total durante el 2019 fue de 2.382 millones de dólares. Y los principales productos fueron dispositivos médicos, banano, piña, café, frutas tropicales conservadas en su jugo de piña, aceite de palma, melones, entre algunas otras. Y en cuanto a las importaciones, el valor total en el 2019 fue de 1.764 millones de dólares. Y los principales productos fueron combustibles y aceites minerales, medicamentos, vehículos para el transporte de personas, productos inmunológicos, dosificados y dispositivos médicos, entre algunos otros. Vemos un poco más para atrás. En mayo del 2006, en el marco de la sexta cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada en Viena, los jefes de Estado y de Gobierno decidieron dar inicio al proceso de negociación para un acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Este acuerdo comprende compromisos en 3 pilares específicos que fueron mencionados anteriormente, los cuales eran el diálogo político, la cooperación y el comercio. En el año 2007 marcó la apertura formal del proceso y a partir de entonces se programó un calendario de rondas de negociación entre Centroamérica y la Unión Europea, así como las reuniones de coordinación centroamericanas en las que se fue definiendo la posición conjunta a plantear en la mesa de negociación. En total fueron 9 rondas y 7 reuniones técnicas a nivel comercial. La primera ronda de negociación, celebrada en octubre del 2007 en San José, permitió definir el marco conceptual del proceso y los objetivos fijados para cada una de las partes, así como la metodología de trabajo y la rotación de la vocería y las sedes de las rondas de negociación. A partir de ese momento, las rondas siguientes permitieron que ambas regiones presentaran sus planteamientos, intercambiaran ofertas y realizaran la defensa de sus posiciones. A pesar de algunos inconvenientes que hubieron en la negociación, entre ellos que Nicaragua se retirara temporalmente de la mesa de negociación en abril de 2008 y la crisis política vivida en Honduras durante el segundo semestre del 2009, la región centroamericana logró trabajar unida para alcanzar los objetivos planteados. Es importante resaltar que después de haber estado participando como observador, Panamá se incorporó a la negociación en una etapa avanzada del proceso, asumiendo como suyos todos los compromisos que previamente habían sido alcanzados por Centroamérica durante la negociación con la Unión Europea. La negociación del acuerdo concluyó el 19 de mayo del 2010 y a partir de ese momento dio inicio el proceso de revisión legal, traducción a los idiomas oficiales de la Unión Europea y de cumplimiento de otros procesos internos que dicha región requería para poder autorizar a sus representantes a firmar el texto. Los anteriores procesos culminaron con la firma del acuerdo de asociación en Tegucigalpa, Honduras, el pasado 29 de junio del 2012. Los objetivos de la negociación comercial los va a mencionar mi compañera Raquel. Los que va a mencionar son los principales objetivos en materia comercial planteados por Costa Rica para la negociación del acuerdo de asociación, por lo cual le cedo la palabra a mi compañera Raquel. Como indicó mi compañera Juliana, yo les voy a mencionar los principales objetivos que se plantearon en el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Uno de los principales es establecer una zona de libre comercio entre Centroamérica y la Unión Europea con el fin de mejorar la oferta exportable de Costa Rica a ese mercado y fortalecer el proceso de integración económica centroamericana.
otro de los objetivos es eliminar de manera inmediata el mayor número posible de los derechos arancelarios, cargas y otros derechos que afectan las exportaciones nacionales al ingresar a la Unión Europea, a través de la consolidación, expansión y mejora de los beneficios comerciales establecidos por el SGP+. Eliminar las barreras no arancelarias y otras medidas que restrinjan indebidamente las exportaciones nacionales hacia la Unión Europea. Otro de los objetivos es establecer mecanismos que permitan una transición gradual al libre comercio para aquellos productos nacionales sensibles a la competencia externa, tomando en consideración las diferencias de tamaño y desarrollo entre economías de los países centroamericanos y de la Unión Europea. Otro de los objetivos es incrementar y promover la competencia mediante el mejoramiento de la productividad y competitividad de los bienes y servicios. Otro de los objetivos es crear un marco jurídico estable para promover y desarrollar las inversiones, coinversiones y alianzas estratégicas en el territorio de las partes. Y por último, otro de los objetivos, pero no menos importante, es fortalecer la política de desarrollo a través del comercio recíproco mediante un acuerdo de cuarta generación compatible con normas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio. Ahora vamos a ver el intercambio comercial que hay entre Costa Rica y la Unión Europea. Cabe recalcar que lo que voy a mencionar o las cifras que voy a mencionar fueron tomadas del año 2011 como referencia. Esto para ver la evolución que ha tenido Costa Rica a través de los años. La Unión Europea es donde se encuentran los países con mayores economías a nivel mundial. Esta Unión Europea es una de las economías con dimensiones poblacionales muy distintas o bastante distintas a las de Costa Rica. Cuenta con aproximadamente 502 millones de habitantes versus Costa Rica, que cuenta con tan solo 4.6 millones. Además cuenta con un ingreso per cápita de aproximadamente $34.939, es decir, casi 4 veces mayor que lo registrado por Costa Rica. Estas diferencias ofrecen una interesante gama de oportunidades para las exportaciones costarricenses, tanto agrícolas como industriales. Para Costa Rica, el mercado europeo es de suma importancia y ahora vamos a analizar por qué. Lo que vamos a analizar es la composición de las exportaciones e importaciones costarricenses en el año 2011. Bueno, el 17.9% de las exportaciones nacionales se dirigieron a la Unión Europea, mientras que el 11.7% de los productos importados provino de ese mercado. Para ese mismo año, la Unión Europea se ubicó en la segunda posición entre los principales países de destino de las exportaciones costarricenses, como los principales países de origen de las importaciones costarricenses, en ambos casos superadas solamente por los Estados Unidos. Dentro de los productos que más importaron o se exportaron hacia la Unión Europea fueron los productos agrícolas, que fueron el banano y la piña, que se contabilizaron casi el 40% del valor total de las exportaciones. Algunos otros productos que se exportaron fueron el café, jugos y concentrados de frutas, melón, plantas ornamentales, follajes y hojas. En el sector industrial, aparte de los aparatos de la industria electrónica, sobresalieron los artículos y aparatos de prótesis y el equipo e instrumento médico, entre otros. A continuación se van a mencionar los 5 productos que se van a exponer en esta feria, que son el vino tinto, el queso mozzarella, el calzado de cuero, el tomate procesado y el salami. El primer producto que vamos a ver es el vino tinto, que es la bebida que se obtiene gracias a la fermentación alcohólica total o parcial del zumo de uvas maduras.
El vino está formado por distintos componentes, dentro de los cuales el principal es el agua, que conforma un 82 a un 88%. El segundo es el alcohol, que surge gracias a la fermentación y le da el cuerpo y aroma al vino. Luego están los azúcares, que influyen en el sabor del vino, taninos, que le dan color y textura al vino, sustancias volátiles que constituyen parte del aroma, ácidos que participan también en el sabor del vino. Y dentro de su historia, los primeros vinos fueron elaborados con uvas silvestres y su producción fue alrededor de 8000 años antes de Cristo, hasta la domesticación de la vida, que se cree que fue lograda por los egipcios aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo. En la actualidad, los vinos italianos han conseguido la mejor reputación por la calidad de sus productos, además de encontrarse entre los 10 mayores productores de vino en el mundo. Es por eso que los vinos italianos están considerados por muchos entre los mejores del mundo. Uno de los usos que se le dan a este vino tinto es que se utiliza para cocinar carnes rojas y también sirve como acompañamiento de comidas, además de sus beneficios que previene enfermedades cardíacas, ayuda a prevenir el colesterol, aumenta los niveles de omega 3, previene la artrosis, protege la piel y ayuda a perder peso. La clasificación arancelaria del vino tinto sería en el capítulo 22 de bebidas, líquidos, alcohólicos y vinagre, en la partida 2204 de vinos de uvas frescas, incluso encabezado mosto de uvas, excepto de la partida 2009, en la subpartida 2204 21000011. Este vino se puede comercializar en restaurantes, en licorerías y en supermercados. El precio final para comercializar este producto en nuestro país sería de 35.193.4448 colones. Como segundo producto tenemos el queso mozzarella. Para saber un poco de este, es un queso de pasta helada debido a su proceso de elaboración. Se amasa la cuajada utilizando agua caliente para estirarla y obtener así una especie de estructura a base de filamento. Es un queso graso y fibroso, perfecto para acompañar en nuestras comidas, ya sean pizzas o consumirlo en la típica ensalada. Bueno, un poco sobre la historia, es que es originario de la cocina italiana. Es cierto que hay otras variantes de queso mozzarella en otros países, pero se ha comprobado que la tradicional italiana es la más antigua de la que se tiene constancia. Su nombre procede de un verbo italiano que significa cortar o separar una parte de otra, y su historia parece que comienza en la ciudad de Aversa. Es cierto que antiguamente la producción de ese queso se limitaba a la utilización de exclusivamente leche de búfala, pero llegó un momento en el que su popularidad era tan grande que comenzó a escasear, y entonces se inició la fabricación de queso mozzarella con leche de vaca o de oveja. El uso del queso mozzarella es usado para la elaboración de gratinados. Esto se refiere a una técnica culinaria aplicada sobre alimentos generalmente cocinados al horno. La técnica consiste en poner la capa externa del alimento a una fuente intensa de calor con el objetivo de que se ponga crujiente y dorada, como es el caso del queso mozzarella. También se puede poner como ejemplo las pizzas y los platillos de pan. Este producto se encuentra en la partida 0406, en la cual se encuentran los quesos, y en la subpartida 0406-1010, la cual habla de queso mozzarella específicamente. Para finalizar con el 0406-1010-0090 en los demás. Aparte, se pretende vender en supermercados como lo es Bindi y el Fresh Market, ya que tiene un precio un poco más elevado. El precio sería de 5.255.404 por 800 gramos. Debido al acuerdo que se tiene con la Unión Europea, los impuestos serían reducidos y el precio final sería de 4.650.8 por 800 gramos. El origen del calzado se estima fue hace más de 10.000 años, donde posteriormente empezó a evolucionar y a parecerse poco a poco a los que se utilizan en la actualidad, siendo el cuero el material con el que se realizaban en la antigüedad. Fue durante la Revolución Industrial que se empezaron a fabricar zapatos a gran escala y donde empezaron a evolucionar rápidamente hasta asemejarse a los modelos que se utilizan hoy en día. El calzado al que se hace referencia en esta presentación son los fabricados con cuero natural, con suela de caucho de plástico y cuya altura es por debajo de los tobillos. Es basado en estos datos que se determina su clasificación arancelaria, la cual es 640399. Con estos 6 dígitos se clasificaría en el sistema armonizado internacional y se complementaría con los números 900000 para clasificarlo según el sistema TICA del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
El uso de estos zapatos es especial para ocasiones donde se necesite vestir de manera formal o bien para ser utilizados en el trabajo de manera habitual. La carga tributaria que posee este tipo de productos para entrar al país es de 29,95% en total sobre el valor aduanero del bien, de los cuales un 14% correspondería al DAI, un 1% al impuesto de la ley 6946 y un 13% al impuesto de valor agregado. Sin embargo, aplicando las condiciones pactadas en el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, la carga total que se debe aplicar se reduce a un 9%. Basado en datos anteriores y en el precio que posee el calzado de cuero proveniente de Italia con estas características, que es de un estimado $38, una vez en el mercado costarricense este podría tener un precio de venta de 25.415 colones cada par, luego de aplicar la carga tributaria respectiva y un tipo de cambio de 613 colones,58 al día 18 de marzo y según datos del Banco Central de Costa Rica. Es así que las zapatillas de cuero natural italianas, reconocidas a nivel internacional por su calidad, pueden tener una gran oportunidad en los diferentes centros comerciales y tiendas especializadas en calzado de Costa Rica, debido a que son capaces de brindar un precio accesible y una alta calidad en el mercado. Ahora tenemos lo que es el tomate procesado. El tomate es originario de los Bajos de Andes y fue cultivado por los aztecas en México, y los conquistadores españoles lo llamaron tomate. El tomate junto con el maíz, la patata y el chile fueron introducidos en España a principios del siglo XVI gracias a los viajes de Colón. Aunque el tomate se considera una verdura debido a sus diversos usos culinarios, es de hecho una de las frutas pertenecientes a la familia de las patatas, el pimiento y la berenjena. Es uno de los alimentos o ingredientes más populares de Europa y de todo el mundo debido a que parte de su versatilidad y facilidad para combinarse bien con quesos, pescados, huevos, carnes, hortalizas y una amplia variedad de hierbas aromáticas. El tomate es uno de los alimentos que sorprende con sus aportes nutricionales, y también en su versatilidad en la comida o en su variedad de usos. Por ejemplo, los tomates pueden ser procesados para ser usados en salsas, en puré, en ensaladas, también en mermeladas, para pastas o incluso para sopas. Más que todo este tipo de fruta se vende, en Costa Rica. Se pueden vender en lo que son tiendas comestibles tipo AMPM, etc. En cualquier pulpería o incluso en las famosas ferias que se hacen cada domingo en Costa Rica. Si hablamos del precio de venta de los tomates aquí en Costa Rica, el tomate como tal se vende más o menos como en 1.200 el kilo, pero si hablamos de productos a base de tomate procesados, como por ejemplo la salsa de tomate en Honduras, por ejemplo, cuesta alrededor de 2.065 colones, por ejemplo el de 62 onzas, dependiendo del producto del que fue procesado, ya sea alguna pasta, alguna salsa, etc. Va a tener diferentes precios. Finalmente, la partida arancelaria para el tomate procesado es la 2002.90.90.00.00. Y por último, en toda esta lista de productos, vamos con el salami. ¿Qué es esto? Pues es un embutido que se elabora con una mezcla de carne de vacuno y porcino que están sazonadas y posteriormente es ahumado y curado al aire. Ese es el procedimiento el cual se debe seguir para preparar lo que normalmente se lo conoce como un salami. ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene el salami? Pues justamente viene de Italia e inclusive haciendo varias búsquedas se encuentra que es antes de la antigua Roma que ya existían diferentes tipos de salami, ya que pues el uso de la carne de cerdo, especialmente el salado y procesado en productos de charcutería, tenía una antigua tradición en toda Italia. El salami es un término genérico que describe cualquier tipo de producto cárnico encapsulado, por lo cual se puede decir de que nunca se va a encontrar un tipo de salami igual en otros lugares, porque como tal lo que se hacía era que se utilizaban diferentes tipos de carne de cerdo, diferentes partes inclusive del cuerpo, y como tal nada más se ensellaban y se encapsulaban de una manera la cual nunca iba a ser igual. Como tal tenemos la partida arancelaria, la cual sería la 1601 00 30 00 20.
la cual pues obviamente está clasificada con todo lo que sería el arancel costarricense, y dónde se podría encontrar el producto. Este se puede encontrar en diferentes mercados nacionales, como lo serían PriceMart, como lo serían los supermercados Maica y las carnicerías. En realidad, el producto en específico, esta marca se venderá en carnicerías Plazoleta. El precio justamente de 1 kilo por 12.300 colones. Como sabemos, el salami es ideal para pizzas y sándwiches. Simplemente es algo que es necesario para darle un mejor sabor a todos estos productos, a todas estas comidas que comemos. Pues se podría decir cada vez que tenemos el gusto. Por lo cual es un producto cocido listo para consumir, ideal para bufetes de desayuno y tablas de fiambres. Como tal, esto fue el salami. Muchas gracias. Ahora, después de haber analizado todos estos productos que nosotros planteamos con esta propuesta sobre Italia, vamos a revisar por qué es necesario tener estos productos y por qué sería una posible aceptación a esta propuesta al mercado nacional. Empezamos hablando del vino tinto, el cual ya sabemos que tiene sus beneficios para las personas que tienen problemas cardíacos o para ciertas personas que también sufren un poco de cansancio. Pero como tal, el vino ya también es un producto que es acostumbrado de ver en el mercado nacional, algo que consumen los costarricenses una vez que van a comer una pizza o en una salida normal con los amigos. Por lo cual el vino tinto es una de las razones por las cuales nosotros queremos realizar la importación y realizar la venta de todo este producto en el mercado nacional para que las personas sigan incrementando esta cultura. Y también el queso mozzarella. El queso mozzarella ya es un producto que está establecido en nuestra mente una vez que llegamos a pensar en una pizza o llegar a pensar en algo relacionado a comida italiana. El queso mozzarella es muy importante, ya que en la economía nacional tenemos el queso Turrialba, pero como tal el hecho de traer un queso diferente, un sabor que las personas de aquí no conozcan, pues hace incrementar el paladar de las personas, hace incrementar, como ya lo dijimos con el vino tinto, una manera de ver las culturas de los diferentes países. Y ahora, el calzado de cuero, el cual ya sabemos que es de excelente calidad y tiene una larga vida útil. Si le tuviésemos que buscar alguna desventaja, la única sería que a veces se hace con piel de animales y como sabemos, en los últimos años muchas de las especies han estado en peligro de extinción. Sin embargo, también se han logrado crear ciertas fibras, ciertos materiales, los cuales no tienen que venir de los animales, para que las personas empiecen a tener estos productos que, una vez que los compren, no tendrán que volver a comprar uno en un largo periodo de tiempo. Como tal, ya sabemos que Costa Rica tiene la ventaja de tener frutas y verduras que siempre están muy frescas, gracias a que aquí tenemos producción de gran cantidad de esos productos. Sin embargo, el tomate procesado es algo que nos viene a facilitar la vida. El tomate procesado es aquello que simplemente llegamos a preparar un alimento y nos va a hacer muchísimo más fácil la preparación del mismo. Y por último, y tal vez un poco más extravagante, tenemos el salami, el cual ya sabemos que lo podemos encontrar en una deliciosa pizza o hasta en un entremés cuando está acompañado de quesos. Por lo cual este platillo ya es conocido y debería de ser aceptado entre lo que nosotros normalmente consumimos. Muchas gracias por haber escuchado toda esta lista de productos con nuestra propuesta sobre Italia. Esperamos al menos haberlo antojado. Que tenga un lindo día.